espera a que la gente siga llegando, pero vamos a presentar a un artista que nos va a deleitar con unas canciones para que ustedes tengan una espera bien amena. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hola, muy buenas noches, ¿cómo estamos? Bien, soy Beth Rivera y en la noche de hoy voy a interpretarles unos temitas esperando pues sea de su agrado. Las canciones dicen así. Espero les guste el vallenato, por acá empiezo con uno. Envidio la noche que te vio volver, dejaste atrás, manos tu sinceridad, enfréntate al mundo que te vio volver, que en defensa tuya siempre voy a estar, y con mi nobleza sobre comprender el motivo que ahora te hace regresar, y todo daría por ti de todos modos. Quiero que sepas que te adoro, que nunca te dejé de amar, y siempre que quise olvidarte en silencio sentí morirme en cada intento, pero ¿quién me comprenderá? Los que me vieron sufrir, ahora sí que con su afán quieren lograr que yo te desprecie y que no te hable más. Les queda fácil decir que te olvide, te eche a andar. Como me cuesta decirle al mundo mi realidad. Y es que sin ti yo no tengo mundo, no tengo nada, y todo daría por ti de todos modos. Quiero que sepas que te adoro, que nunca te dejé de amar. Ay, hombre. Ay. Ay, hombre. Si tú tienes algo, dale libertad. Si vuelve a ti es tuyo, si no nunca fue. Y te darás cuenta con quién contarás, y no vivirás engañado, oye bien. Hoy veo que regresas, me siento feliz. Se terminará mi desesperación, y con mi nobleza sabré comprender el motivo que ahora te hace regresar, y todo daría por ti de todos modos. Quiero que sepas que te adoro, que nunca te dejé de amar, y siempre que quise olvidarte en silencio sentí morirme en cada intento, pero ¿quién me comprenderá? Los que me vieron sufrir, ahora sí que con su afán quieren lograr que yo te desprecie y que no te hable más. Les queda fácil decir que te olvides, te eche a andar. Como me cuesta decirle al mundo mi realidad. Y es que sin ti yo no tengo mundo, no tengo nada, y todo daría por ti de todos modos. Quiero que sepas que te adoro, que nunca te dejé de amar. Ay, 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 ¿qué fue eso, DJ?
La segunda. Ah, bueno, vamos con las simples cosas. Muchísimas gracias. Es que cambia así como tan brusco, ¿cierto? Este es un tema muy hermoso. Uno se despide insensiblemente de pequeñas cosas, lo mismo que un árbol que en tiempo de otoño se quedó sin hojas. Al fin la tristeza es la muerte lenta de las simples cosas. Esas cosas simples que quedan doliendo en el corazón. Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida, y entonces comprende cómo están de ausente las cosas queridas. Por eso, muchacho, no partas ahora soñando el regreso, que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo. En la luz mayor de ese mediodía, donde encontrarás con el pan al sol la mesa tendida. Por eso, muchacho, no partas ahora soñando el regreso, que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo. Las devora el tiempo. Muchísimas gracias. Aquí los dejamos con el conversatorio, que fue a lo que vinieron, muchachos. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, nuevamente buenas noches y bienvenidos a este sexto conversatorio con la Oreja Roja. Un saludo muy especial a todas las personas que nos acompañan el día de hoy, tanto los que están aquí como los que nos acompañan vía streaming. Para nosotros es un placer pues contar con su asistencia. El tema que nos reúne hoy es una discusión en torno al papel de los medios en la construcción de la paz y una pregunta clave: ¿es pública la opinión pública? Para ello vamos a invitar a nuestro panel nuestro especial panel de hoy, que son la profesora Ana Cristina Restrepo, docente universitaria, columnista del Colombiano y del Espectador, y quien hará las veces de moderadora el día de hoy; el maestro Javier Darío Restrepo, director del consultorio ético del FNPI. Nos acompaña también Javier Macías, editor de Paz y Conflicto, editor de Paz y Derechos Humanos del Colombiano, y Juan David Ortiz, periodista de Pacifista, docente universitario. Entonces, esperamos desarrollar una conversación muy amena con ustedes. Les cuento que de parte de nuestra biblioteca de Con la Oreja Roja traemos unos libros para regalarle a las personas que participen en redes sociales con la etiqueta Con la Oreja Roja. Vamos a estar sorteándolos entre las mejores interacciones, pero como eso de mejor es muy subjetivo, pues vamos a decir que lo vamos a sortear, ¿listo? Entonces, de nuevo, muchísimas gracias y bienvenidos. Invitamos por favor a nuestro panel. Antes de iniciar, agradecemos pues la presencia de nuestros invitados, así como el apoyo recibido por el Teatro Pablo Tobón Uribe, la Corporación y a Maniquí Producciones, metidos con la creación de este tipo de discusiones, y en especial el equipo de Con la Oreja Roja, que día a día se encarga de darle vida a este proyecto.
tendremos una actividad en redes sociales, entonces en Twitter para que nos sigan, @conlaorejaroja, participen con la etiqueta con la oreja roja y estén pendientes de toda la discusión. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes, bienvenidos a esta conversación. Muchas gracias a Juan David Ortiz, de Pacifista, al maestro Javier Darío Restrepo, que vino desde Bogotá para acompañarnos, y Alexander Macías, que también viene a contarnos su experiencia como periodista, el colombiano, pero pues él hoy nos va a hablar como periodista y no pues representando a la institución periodística. Hoy nos convoca una pregunta en particular y ¿es pública la opinión pública? Hoy tenemos un motivo más para pensar en cuál es el ELN. Entonces, empecemos de una vez a conversar sobre ese deber ser, para que todos pensemos no solamente en cómo estamos leyendo hoy los medios, sino cómo debería ser esa producción de noticias o esa manera ideal de pensar las noticias. Tal vez podríamos empezar por definir qué es opinión pública. ¿Qué entendemos por opinión pública? Maestro Javier Darío. Buenas noches. Debo manifestar inicialmente mi felicidad de estar en esta compañía y sobre todo de estar con ustedes y convertir este lugar en un lugar de reflexión y de pensamiento. Respondiendo a la pregunta de Ana Cristina, ¿qué es opinión pública? La tendencia natural es a pensar que es la suma de todas las voces. Y los que estudian este tema rechazan esa definición. No es la suma de todas las voces. Para ellos, opinión pública viene a ser ese sustrato, y aquí comenzamos con la dificultad de las palabras. Es un sustrato que queda y que puede pensarse que es el pensamiento que se va formando a fuerza de elaborar conceptos y particularmente de procesar hechos y, en segundo lugar, con palabras. Y debo agregar que lo que tenemos en este momento como tema y como problema en Colombia es un problema de opinión pública. Estábamos hablando ahora en la mesa de lo extendido que está el pensamiento de que el castrochavismo está a las puertas. Por absurdo que a uno le parezca ese pensamiento, tiene que aceptar que es algo que está en la opinión pública. Y allí es donde aparece con mucha claridad comunicación. Trabajar con esa opinión pública. No sé qué pensarás tú. Gracias, maestro. Buenas noches. Definitivamente comparto mucho de lo que dice el maestro, pero creo que yo veo la opinión pública también como esa suma de muchas voces distintas, ¿sí? Diferentes, que también pueden enriquecer esa misma discusión, o una discusión, o un punto en el que se ponga en consenso. Entonces, como que toda esta suma de voces, igual de experiencias también, que aportan a formar esa idea o ese concepto del que habla el maestro, propenden de alguna forma o nos llevan de alguna forma a solidificar ese concepto o a desvirtuarlo. O si lo desvirtuamos, nosotros, digamos, de alguna forma podemos también
establecer mi pensamiento y mi concepto, enriqueciendo, como les digo, esa diversidad de conceptos que llegan de distintos lados. Y ahí es donde debería entrar el papel de los medios de comunicación de una forma que esté como por la rayita del medio, por decirlo, por llamarlo en lenguaje más que mostremos o no tiremos hacia un lado o hacia el otro, tendencia, y en el que tengamos un lenguaje propio. Estoy hablando lenguaje propio de los medios de comunicación, porque ha pasado algo, y es que en la opinión pública y cuando intervenimos los medios de comunicación, y no sé si me estoy adelantando un poco, pero quisiera tocarlo, y es que hemos tomado lenguajes prestados, lenguajes que no son propios del periodismo, lenguajes que son de las fuentes, y que no debería ser así, ¿cierto? Porque cuando nosotros tomamos esos lenguajes prestados, siento que ya empezamos a tomar parte de una u otra posición. Quiero poner un ejemplo con respecto a lo de los lenguajes prestados, que nos pasa mucho a los periodistas. Cuando estamos frente a una fuente que llamamos oficial, digamos militar, ellos, por mencionarlo, se refieren a los grupos de izquierda, las guerrillas o algo, como terroristas. Y nosotros los periodistas hemos caído en ese juego y empezamos a llamar a estos grupos con ese lenguaje prestado y decimos los grupos terroristas. Que considero que no debería ser así, que deberíamos tener nuestro propio y alejarnos de eso, o la insurgencia, pero no pegarnos de ese lenguaje prestado que nos hace. Al respecto, en especial ustedes, si ustedes lo buscan, me parece que se llama el terrorismo como comodín, ¿te acuerdas? Sí, en el terrorismo como comodín se mira que en realidad la palabra terrorismo no tiene una definición exacta y de ahí está la dificultad. Antes nos comentes cuál es la óptica desde la cual están ustedes trabajando todos los diálogos de paz. Quiero subrayar aquí dos cosas que acaban de decir ustedes. El maestro Javier Darío Restrepo habla por un lado de la dificultad de las palabras y Alexander Macías, y primero pues esa es la gran pelea de los periodistas todos los días, es que nosotros trabajamos con palabras y usar la palabra precisa es algo que cuesta mucho y más en algo tan delicado como unos diálogos. Y por otro lado tú hablas de consenso, el consenso, o si a través de los diálogos estamos aprendiendo cuál es el encarrilamiento que le queremos dar a la palabra consenso y si realmente estamos persiguiendo ese consenso o si estamos buscando a poder tratar de vivir en armonía o de tratar de coexistir desde el disenso. Juan David, hablemos de la experiencia de un medio alternativo, que es una forma particular de hacer periodismo. Bueno, buenas noches. Yo quiero responder a la primera pregunta que a mí me llama mucho la atención, y es cómo esa idea de opinión pública se ha convertido de alguna manera también en un comodín, así como lo que mencionábamos ahorita de terrorismo, cuando los periodistas no sabemos o necesitamos solucionar en un párrafo un sujeto implícito, ¿cierto? Entonces decimos, para la opinión pública ha sido muy difícil digerir tal cosa, o la opinión pública ha recibido de muy buena forma el anuncio de los diálogos con el ELN, y convertimos a la opinión pública, de cierta manera, en unanimismo, como si en general todo el mundo estuviera de acuerdo con una idea, estuviera de acuerdo con el inicio de los diálogos, estuviera de acuerdo con el debate de las ideas, y más allá de eso, posteriormente, esos hechos de los que hablaba el maestro Javier construyen una opinión consensuada,
de que me regalara un espacio muy pequeño para hacer una precisión y una claridad que yo creo que es muy importante, hablando en nombre de Ortiz y no en nombre de la financiación y la claridad de dónde estamos parando, no como una expresión periodística de los intereses para la paz. Que consiste en tratar de contarle a un público urbano, generalmente de estratos altos y muy joven, qué es lo que está pasando en la mesa de conversaciones de La Habana. Ese era el primer paso. Y a partir de ahí nos dimos cuenta que teníamos muchos conflictos sociales, políticos, que escapaban a lo que estaba pasando en esa mesa de conversaciones, y empezamos a caminar en otros frentes. Sin embargo, en ese proceso nos hemos dado cuenta que necesitamos hacer una serie de precisiones, de claridades, y que tenemos que tratar de llegar a un lenguaje que también vincule a ese público urbano, joven y por lo general de estratos altos, que muy lejos ha estado de la discusión sobre el tema de paz y de conflicto. Y para eso tenemos que hacer un glosario. Ahí fue que surgió la expresión terrorismo, la pregunta sobre cómo eso se nos ha convertido en un comodín y cómo hay otros conceptos, como la idea de paz territorial, por ejemplo, por solamente poner un ejemplo de algo que es muy debatido a propósito de los diálogos y que contempla una serie de conceptos que signifique que caigamos entonces en asumir cómo el discurso muerto del otro bando como una persona dada de baja y no como un muerto. Cómo naturalizamos la muerte del contradictor. Eso me parece un asunto que a propósito de la discusión sobre opinión pública es clave y a partir de ahí podríamos generar unas discusiones muy amplias. La expresión secuestrado, la expresión retenido cuando hablamos de un integrante de las fuerzas militares, las redes de apoyo al terrorismo y nada más para poner ahorita un ejemplo muy reciente, el Clan Úsuga, ¿cierto? Una banda criminal que surgió en Urabá, a la que la gente de la región le decía a los urabeños que desde hace 2 años decidieron que se iban a llamar Autodefensas Gaitanistas de Colombia, pero a la que el presidente Santos en campaña le cambió el nombre por Clan Úsuga. Entonces, ¿cómo nos entendemos? ¿Cómo le explicamos a la gente que esos 4 nombres son de lo mismo? Y que ahí hay una serie de cuestiones que nos involucran y que a nosotros como periodistas también nos exigen mucho. Miremos esa orientación del lenguaje a lo largo del tiempo. Quiero tomar una metáfora muy bonita del libro del zumbido y el moscarle en uno de los talleres del maestro Javier Darío, y habla de una persona que perdió la vista a los 4 años. Esa persona que perdió la vista a los 4 años los recupera a los 40, y es tanta la información que tiene que dice, anhelo la época en que yo era ciego, porque ya le cuesta mucho manejar con tanta información. De alguna manera uno se da cuenta que con el periodismo sucede, uno dice, ¿cuándo será que tengo voz? Y en el momento que tiene la voz, uno dice, ¿qué voy a hacer con todo? Yo quisiera, maestro, que usted nos contara un poquito de ese tránsito en su vida como periodista, en tiempos de guerra y en tiempos de reconciliación, su relación con el lenguaje, en el momento que está sentado escribiendo y esa conciencia que hay que tener del lenguaje para que sea reconciliador. El hecho de estar en un proceso de paz ha cambiado ese manejo del lenguaje. O por lo menos la conciencia del manejo del lenguaje. Sí, una organización lamentablemente que se llamó Medios para la Paz. Tuve mucho que ver con ellos y admiré mucho el trabajo de ellos. La idea es con el fin de que cuando tuviéramos antes de tomar prisioneros, se apoderan de las
dar a las palabras el sentido que ellos quieren, o diciéndolo de manera más gráfica, quieren ponerle a cada palabra una carga explosiva. Y quien utiliza esas palabras sin saber las cargas explosivas que contienen, corren el peligro de que la explosión los afecte en su propia cara. Resulta uno diciendo lo que no quería decir y en cambio diciendo lo que otros sí querían decir. Pongo un simple llamar: prisioneros, ¿cuál de las palabras escoger? Obviamente la guerrilla nunca quiere que se los llame secuestrados. Secuestrados es una mala palabra. En cambio, si son retenidos, eso sí les funciona y lo aceptan. Yo como periodista tengo que buscar el término no que le interese a una de las partes, sino que corresponda a la realidad. Es esa búsqueda de la realidad en que andamos siempre los periodistas. Eso a los periodistas nos cuesta mucho trabajo porque siempre estamos de afán. Y resulta que uno de los problemas que tenemos, y raíz de los problemas éticos que tenemos, es el manejo del tiempo. Creemos que el tiempo es un recurso inagotable y que se puede manejar a capricho. Y resulta que el tiempo es un recurso escaso y definitivo en el uso que de él se hace. Y como periodistas, más de una vez sentimos nosotros la necesidad o de que el tiempo se estire o de que el tiempo se encoja, de acuerdo con las circunstancias en que estamos trabajando. Menciono esto porque es allí donde se corre el peligro de que nos viene a la mano. Se está tratando de estos temas y particularmente de asuntos de paz o de guerra, una palabra puede ser definitiva. Es por eso, por lo que uno de los primeros llamamientos que habría que hacer en este momento es a manejar sabia y lentamente las palabras. A la primera que resulte, son palabras que tienen que ser pensadas, teniendo en cuenta que toda palabra tiene un efecto. No hay comunicación sin efecto. Puesto que uno está produciendo todos los días comunicaciones y a veces lo tiene que hacer a toda velocidad, pierde la sensibilidad sobre el poder que tienen las palabras y las informaciones. Y aquí estamos tocando un punto clave en este momento, que es lo que queremos de los medios de comunicación en el momento que está viviendo el país. Y lo que queremos de los medios de comunicación, lo más elemental, es que no agraven el problema. Todavía mucho más exigente, queremos de los medios de comunicación que den soluciones o propongan soluciones o que estimulen la búsqueda de soluciones. Porque somos conscientes de que gran parte del conflicto ha originado por los medios de comunicación. No nos digamos mentiras. Nos sobran demasiadas palabras y eso es indispensable en un momento en que se está construyendo no la solución de un problema inmediato. Hay que recordar que en este momento de la historia del país estamos decidiendo mucho de su futuro, que será un futuro lamentable o un futuro que se vea venir con gran satisfacción y alegría por parte de los colombianos. Decirlo, se está construyendo muchas veces con palabras. Por eso tan importante el tema que tú has propuesto, de cómo estamos manejando las palabras y cómo a los periodistas, dentro de nuestra experiencia, nos cae una carga muy grande de haber utilizado demasiadas palabras, muy pocos silencios, y esas palabras utilizadas de modo irreflexivo o a veces malicioso.
Nosotros, en ese sentido, tratando de aproximarnos siempre a un lenguaje conciliador. Y esta pregunta va para Alexander, que y es, cuando uno se enfrenta con un lenguaje violento, ¿cómo hace para hacer ese de no ayudar a la polarización, ¿sí? Tratar de tener como ese equilibrio, pero a la vez hay que dar voz, uno también tiene la obligación del pluralismo, la prensa debe ser pluralista. Tiene una fuente, con estas palabras explosivas, con estas cargas explosivas, pues cómo lograr ese equilibrio. Bueno, con lo que me acabas de preguntar, Ana, yo quiero contarles una experiencia que tuvimos hace poco, y esta publicación salió en el periódico el 21 de febrero de este año. Nosotros propusimos un ejercicio y fue que nos quisimos ir a un campamento de las FARC y lo pudimos hacer, el Frente 18. Y recibimos múltiples ataques de muchos lados. Con ese ejercicio de ir hasta un campamento de la... era como muy particular. Nosotros le hacíamos las preguntas y él nos respondía en su lenguaje y nos decía lo que ellos consideraban para ellos que era correcto. Por ejemplo, en una de las preguntas yo le dije, bueno, la comunidad de Ituango menciona que ustedes los tienen campesino y que era una cuota voluntaria, pero que nunca habían usado la fuerza. Uno como periodista, yo simplemente tomamos aire y sigamos, ¿cierto? No porque quisiéramos obviar lo que él nos estaba diciendo, sino porque si hubiéramos entrado a debatir con ellos eso de si era una... hubiéramos enredado un montón de ellos diferente al nuestro o a lo que nosotros podemos pensar. Y mi papel allí no era ni siquiera de juez. Yo simplemente quería saber cómo era que ellos estaban viviendo este momento del proceso de paz. Sin embargo, yo le devolví la pregunta. Yo le dije, bueno, entonces esas cuotas voluntarias, como ustedes la llaman, en algún momento se van a terminar. Y él me dice, sí, en el momento en que firmemos el cese del fuego bilateral. Entonces ahí él me da como un elemento para que, como les digo, no somos jueces, pero sí puedo ser veedor. Y en el momento en que se firme el cese del fuego bilateral, yo mirar a ver si eso que él nos comenta ahí, sí tiene su fin. Ver el hilo de toda esa conversación. Exacto. Pero ¿a qué quiero llegar con todo esto? Que nos ha pasado porque muchos periodistas, cuando él nos pudiera haber dicho, son unas cuotas voluntarias y pudiéramos haber hecho caras y decir, oigan a este man, y ese no es nuestro papel, insisto, ¿cierto? Nuestro papel fue escucharlo, tener en cuenta su discurso y de alguna forma, ¿por qué no? Respetarlo, ese es su discurso. Y es parte de un conflicto. Y digamos que ellos tienen su cuento que quieren contar. Quiero abrir un paréntesis. Miren, alguna vez estuve en un barrio de los periféricos de la ciudad hablando con unos de estos chicos que están también metidos en las diferentes violencias. Y había unos políticos allí. Y pasó algo que a mí me causó mucha increpó y le dijo, mire, usted no nos venga aquí con palabrerías, que ni ustedes son tan buenos, ni nosotros somos tan malos. Y yo dije, uy, este man tiene razón, en el fondo tiene razón. Entonces, ellos tienen su cuento y su visión del conflicto, ¿sí? Y manejan su lenguaje, pero esto no quiere decir que nosotros nos tengamos que apegar a ese lenguaje, que es lo que les decía al principio.
Hemos tomado un montón de palabras y ¿cómo hacen ustedes en el momento de elegir el tipo de crónicas que van a presentar? Esto en la línea de lo que dijo Alexander, ¿de qué manera? Cuando él dice, sentimos como un ataque que nos dijeran periodistas alineados, es la posibilidad de ser militantes, ¿sí? Que se mira siempre como algo muy horrible, y nosotros tenemos ejemplos de grandes periodistas en la historia. Si se me viene a la cabeza, por ejemplo, el nombre de Martha Gellhorn en la Guerra Civil Española. Ella era una periodista militante y es una mujer que fue una gran corresponsal. Esas crónicas que ustedes publican, ¿crees que tienen esa línea de estar, retomando tu palabra, alineados, son militantes? ¿Cómo hacen esa jerarquización de la información a la hora de escogerlas? Cuando se creó Pacifista, se creó con un manifiesto, una cosa muy militante, ¿cierto? Muy comprometida. Y el manifiesto de Pacifista, que lo escribió Mauricio Willes, un periodista de acá de la ciudad que pues algunos de ustedes deben conocer, era un manifiesto que sobre todo defendía el convencimiento que tiene el medio editorialmente de que la salida al conflicto colombiano es por la vía política. Ese es el manifiesto de Pacifista. Ahí es donde están las ideas de nuestras búsquedas y de nuestras equivocaciones también. Sin embargo, como periodistas, como individuos que estamos ahí en ese medio, todos tenemos posturas muy diversas, todos estamos más o menos de acuerdo con esa idea de que la solución al conflicto colombiano es por la vía política, todos estamos más o menos de acuerdo con la forma como se está dando esa solución política al conflicto colombiano. De ser muy pocos, de estar en un medio muy pequeño, y en ese sentido podemos ser muy transparentes porque no hacemos parte de un engranaje tan complejo. Entonces las discusiones nuestras son entre 5 o 6 personas y todos sabemos qué pensamos sobre determinados temas. Eso nos facilita al mismo tiempo que en esas discusiones nos podamos descontaminar muchas veces de los sesgos que finalmente yo creo que son un riesgo que siempre va a estar ahí. Yo recuerdo que lo más fue esto desde el escándalo cuando la final de periodistas vendidos. Nosotros lo que hicimos fue guardar silencio y trabajar. Yo creo que el trabajo lo ha seguido demostrando y lo demostró precisamente cuando esto del ELN, porque lo que pasó es que a nosotros una fuente a finales del año pasado nos señaló una cantidad de detalles muy concretos con agenda de la negociación de La Habana en mano. Hay un sector de esta organización que tienen esas diferencias porque sienten que las FARC están negociando un sometimiento y no una salida política al conflicto colombiano. Un ala muy radical del ELN tenía esa posición, eso nos lo dijo esa fuente, nosotros verificamos que en efecto la fuente fuera confiable, que en efecto tuviera cercanía con las negociaciones y publicamos. La reacción del ELN fue decirnos que en cuestión más o menos de 2 horas después de que publicamos, habían hablado con cada uno de sus militantes y que estaban plenamente convencidos de que nosotros no habíamos hablado con nadie del ELN. Esa fue la primera respuesta, en medio de insultos, por supuesto, todo vía Twitter además. La segunda respuesta, después de que ya nos pasamos al mensaje directo, fue insistir con el asunto de que éramos comunicadores al servicio del gobierno y que habíamos publicado esa nota porque queríamos torpedear los diálogos. Entonces la respuesta mía, cuando estaba hablando con esta gente, era: ¿cómo podemos ser comunicadores al servicio del gobierno y estar torpedeando los diálogos que son la gran apuesta política del gobierno? Se generó una discusión que finalmente resultó en que publicamos una nota con la postura que ellos oficialmente, por medio de su radio, que es la Radio Nacional Patria Libre, tenían a propósito de ese tema. Salió una nota en la que el ELN, por medio de Rampal, decía que no tienen ninguna diferencia con el proceso con las FARC. El tiempo y muy poquito tiempo, en un par de semanas, nos llegó un documento de unas organizaciones sociales que habían estado en contacto con el ELN y que en nombre del ELN señalaban una serie de diferencias muy complejas con el acuerdo de justicia, específicamente con la Jurisdicción Especial para la Paz,
tratamiento que se le iba a dar. El documento nos demostraba que efectivamente sí había unas diferencias profundas. Cuando nosotros tomamos la decisión de publicar eso con esa primera fuente, no queríamos torpedear los diálogos. Lo que queríamos era simplemente contar que esa podía ser una de las motivaciones por las cuales lo que pasó hoy, del inicio de la fase pública, no había podido empezar. Esa era la única razón, no había motivaciones de otro orden. Quiero entrar en algo y es si todo se debe publicar. Si volvemos al libro de los talleres es si debo publicar todo. En los talleres que el maestro Javier Darío dirige en la Fundación Nuevo Periodismo, había un ejemplo muy claro y era, hubo un secuestro de un avión palestino, un secuestro de un avión, y se dieron cuenta que en el avión iba el secretario de Estado de los Estados Unidos. ¿Cómo tomar esa decisión si se va a callar algo, si está bien callar algo? Esto nos lleva a un problema bastante complejo, y es que no cualquiera palabra sirve. Todavía más grave, cualquiera palabra puede ser inmensamente dañina. Y eso contradice una idea muy común de que lo nuestro es informar, lo que pase después no es nuestro asunto, lo nuestro es informar. Y allí es donde hay que entrar a demoler un lugar común. Creo que los periodistas, a medida que envejecemos, nos vamos volviendo muy sensibles a lo comunes, porque el lugar común contiene una gran dosis de mentira y de error. Errores aceptados por la pasividad y por la pereza mental. No hay palabras cuáles son las que sirven. Allí tiene que haber un doble proceso. Primero, preguntarse uno cuál es su posición. Mi posición es la de ser neutral, por consiguiente la posición absolutamente cómoda de quien está en una tribuna alta y ve allá abajo a los luchadores que se destrozan. Y después contar el asunto, sin que tenga encima ninguna salpicadura de lo que sucedió en la realidad. El periodista no puede ser neutral, mucho menos cuando se trata de asuntos de paz o de guerra. El periodista tiene que tomar partido, y su toma de partido es por la población y por los intereses máximos de esa población. Créanme que los periodistas nos ha hecho mucho daño toda la teoría, toda la carreta que se habla sobre objetividad. Lo de objetividad está bien en los manuales y de unos señores que escriben manuales. La realidad es completamente distinta, y la realidad llega a un momento en que nos dice que la neutralidad tiene un sospechoso aire de complicidad. La realidad nos dice que en este momento no podemos ser neutrales. Hay otra posibilidad, otro enfoque que se le puede dar a la información, y es el que lamentablemente existe. La información debe ser comercial, o si no, ¿con qué vamos a trabajar? Piense usted en si la noticia vende o no vende. Nos parece a todos haber escuchado eso, y un tonito bastante familiar que suele salir de las gerencias. Si no vendemos, entonces ¿con qué le vamos a pagar a ustedes su sueldo? Y con eso pretenden callarle la boca y el entendimiento al periodista. Entonces, si no es neutralidad, si no es comercial, entonces ¿qué? Y allí es donde viene la consideración que me sugirió lo que tú acabas de decir. Este asunto de la paz es un asunto político, y nosotros le vamos a caminar a la cosa política. Y nosotros vamos a buscar cuáles entre los políticos se acercan más a nuestro ideal de lo que es la paz.
que si es apoyo a terceros partidos, pero de todas maneras buscando un encajonamiento político para dar nuestras informaciones y nuestros conceptos. Y a cualquiera se le ocurre ante estas preguntas que acabo de hacer, en un criterio político, funciona políticamente eso. Y volvemos al tema de la opinión pública. No es la suma de los votos lo que hace la opinión pública. La mayoría puede estar perfectamente equivocada. Y luego, la experiencia que nosotros tenemos como colombianos es que donde el político mete la mano, allí se trastornan las cosas. La política resulta ser algo demasiado pequeño para algo tan grande como en una gran oportunidad. De la política común. Ese criterio de bien común es el que le da el aval a todas nuestras informaciones y las dignifica. La falta de ese criterio es lo que convierte nuestras informaciones en algo vulgar y muchas veces abyecto. El periodismo se engrandece en la medida en que interpreta y sirve al bien común. Esto pone al periodista por encima de los partidos, por encima de los negocios, por encima de las posiciones calculadas. El periodismo, lo cual no debo repetir haciendo una paráfrasis de aquella conocida frase de Pambelé. Él decía que es mejor ser rico que pobre. Digamos con el mismo elemental sentido. Es mejor estar en paz que dice sus palabras, defender ese bien común que es la paz, sin ninguna adhesión a partidos ni a intereses políticos. La palabra de un periodista resulta muy valiosa cuando logra independizarse de esos intereses subalternos y muchas veces bastardos. En cambio, cuando lo inspira, lo mueve el interés de toda la población por la paz, es cuando el periodista encuentra el tono adecuado y las palabras precisas para informar sobre este tema. Lo he dicho con cierta vehemencia porque el tema es un tema que me emociona. Nos plantea esa posibilidad de la paz, que ya otro grupo que se fascinados, engolosinados, porque todos los días sobre algo, cuando mencionaba ahorita acerca de lo de los ataques, no, y quiero hacer claridad, no es que me incomodara o nos incomodara que nos señalaran como militantes por lo que decías ahorita, ¿sí? Sino lo que molestaba era que nos encasillaran, ¿sí? O sea, por muchas situaciones que se viven en este país, ¿sí? Porque si te encasillan, pueden venir un montón de cosas, amenazas, señalamientos y todo este tipo de cosas. Eso fue la molestia, no que nos señalaran porque igual, gracias, porque igual pues cada quien es libre y puede pensar y tener su tendencia, ¿sí? Como me decía alguien, yo pienso con la izquierda, pero como con la derecha. Entonces, eso también era bienvenido. A lo que voy con lo que mencionas acerca de cómo podría ser este periodismo que se nos viene. Y yo digo que puede ser un periodismo que yo lo llamaría como un periodismo de paz, por llamarlo de alguna forma. ¿Y a qué se refiere ese periodismo de paz?
Miren, en los territorios se viven muchas situaciones que nosotros los periodistas, por estar metidos o por tener metidos como solamente contar el conflicto, pasan desapercibidos. Y son experiencias que le apuntan precisamente a eso, como a la paz. O que construyen ciudad, o que construyen barrio, o construyen identidad en estos barrios. Y que nos acercamos un poco a lo que decía el maestro Javier Darío, y es que hay ese tipo de historias no venden, y entonces nosotros las dejamos de contar. Y a mí me parece que ya le podemos empezar a apuntar hacia esto. Hace poco hablaba con unos chicos de la Comuna 1, y ellos tienen un proyecto muy bacano, que es, cogieron algunos artistas pelados de ahí del barrio, de los barrios, y les dijeron, bueno, venga, compongan unas canciones y que estas canciones le apuesten a hablar a los derechos humanos y a la paz. Y ellos me dijeron, ¿sabe qué? Y no tuvimos difusión de eso, a nadie le importó. Entonces yo le dije, no, venga, hagamos una cosa, reúnan a los 4 pelados, nosotros vamos donde ellos, conversamos con ellos y podemos hacer una nota, pues un artículo sobre eso, porque es que esas historias que no contamos, que pasan desapercibidas, también ayudan como en la construcción de paz. Y siento que el periodismo que viene debería estar enfocado a este tipo de historias y de situaciones. Por eso les digo, un periodismo que yo llamaría como periodismo de paz, que no sé si esa sea pues como el título adecuado. Porque además, como les decía, en los territorios se viven muchísimas cosas que nosotros desconocemos. Ahorita conversaba con ellos antes de sentarnos aquí, y yo les contaba una experiencia que tuve en el sur de Bolívar hace algunos años, y descubrí que estas personas que están en eso, allá, como decimos nosotros, allá, y que ese allá no es tan allá, sino que también es muy acá, pero que nosotros lo vemos tan lejano, ellos saben todo de nosotros, se enteran por radio o porque la misma gente viene a la ciudad y va y les cuenta. Y nosotros desconocemos lo que pasa en los territorios de ellos. Y ahí dices algo muy importante, es que los medios también somos muy centralistas. Total. También se obedece a eso. Total, tienes toda la razón. Y entonces, yo recuerdo que nosotros, por ejemplo, yo desconocía que en esa población que se llama Montecristo, en el sur de Bolívar, la única presencia estatal era un profesor, es un profesor, la única presencia estatal. Un profesor para 300 alumnos de 6 veredas. Y todos estos alumnos, y eso lo descubrimos allí, y todos estos alumnos estudian en 5 salones, y es un solo profesor, y nosotros desconocíamos eso. En cambio ellos conocen lo que estaba pasando en Medellín. Y me acuerdo mucho porque decía, ¿ustedes vienen de Medellín? Sí. Allá están, cuando eso estaban empezando a hablar del tranvía y esto. ¿Y es cierto que van a tener un tren? Sí. Entonces eso me llamaba mucho la atención. Entonces, ¿qué hicimos? No, venga, contemos lo que ustedes están haciendo en su territorio, también como una forma de apostarle a esa construcción, que es lo que deberíamos hacer nosotros como medios de comunicación, pensándonos en el futuro, o ni siquiera en el futuro, desde ahora. Y desligándonos un poco de esto que dice el maestro, de si esa historia vende o no vende, o si en el periódico, cuando si yo voy caminando, no sé, y veo en un semáforo un periódico, si eso vende o no, y apostarle a este tipo de historias. Y trajimos una historia muy bacana de allá, que resultó tener conexión con algo de acá de la ciudad, y es que aquí en la ciudad hay un cerro, aquí en la Comuna 8, que se llama el Cerro de los Valores, y no sé si algunos lo conocen, y es un cerro que fue un fortín de los grupos ilegales en el 90 y algo y comienzos del 2000, y ahora es un cerro que está sembrado con plantas y hacen alumbrados, y es una cosa muy bacana, y lo trabaja un chico que se llama Joaquín, que hizo parte de los grupos, y él se muestra, pues, se ha puesto en evidencia, y resulta que una de las personas que conocimos allá
fue de los que ayudó a hacer este cerro aquí, en Medellín. Y el tipo se fue para allá porque no tenía nada más que hacer. Pero lo que quiero llegar es que contamos la historia del Cerro de los Valores y yo mismo me sorprendí, porque al otro día mirábamos, digamos, en el contador, porque eso también lo cuentan, de cuántas personas habían leído y tuvo una lectura alta la nota. Entonces yo decía, sí vale la pena contar otro tipo de cosas, que no simplemente sea los conflictos, pues el tiroteo, el desplazamiento, el que sacaron a la gente, sí vale la pena. Y así me imagino ese periodismo. Pero en ese escenario de periodismo, bueno, están esas historias, pero te quiero preguntar, digamos, Juan David, si empezamos a recordar un escenario de posconflicto y nos acordamos lo que pasó con la UP, uno oye la palabra posconflicto o posacuerdos y hay gente que tiene pues no sé, tiene una imagen en la cabeza pues que el otro día van a florecer todos los árboles y que todo no, tienen como una visión idílica pues del día después, pero si echamos la mirada hacia atrás sabemos lo bravo que es un posconflicto, es decir, cuando se firman unos acuerdos y lo que ha pasado cuando un grupo se reintegra a la sociedad. Miremos esa otra perspectiva, ese peligro que tiene o ese miedo que nos puede causar esa reintegración, y digo miedo en el sentido de que haya parte de la sociedad que no reciba bien a esas personas, que vivamos con ese miedo de que se repita eso que pasó con la UP, que es tan doloroso. Es que el asunto de la reintegración es un reto que primero tenemos como sociedad y después tenemos como periodistas. Y ante ese reto nosotros tenemos que no ser inferiores. Yo creo que hay dos momentos. Un primer momento que va a ser de conflictividad exacerbada, es decir, de dificultades, y yo creo que la experiencia de otros procesos lo ha demostrado. Y en ese primer momento el papel de nosotros es entender y ayudar un poco a entender eso por qué está pasando, pero también mirarlo en perspectiva de futuro, cómo podemos salir de ahí, cómo podríamos superar ese primer momento. Y yo creo que la experiencia de esos otros procesos, la experiencia de lo que ha pasado acá, porque es que no es la primera vez que se negocia en Colombia, podría servir por lo menos a entender cuáles han sido los errores que se cometieron en el pasado para que cosas como la que pasó con la UP no se repitan. En ese segundo momento, ese primer momento hasta ahí, y hay un segundo momento que yo no sé si se podría llamar el de la paz, es decir, porque también consideramos que entonces, una vez superada esa conflictividad de la primera etapa del postacuerdo, entonces ya después sí florecen y los pajaritos y los niños en los parques y todo lo demás, y hay una serie de conflictividades sociales, políticas, económicas, eso que desde hace mucho tiempo se llama causas objetivas del conflicto, que van a seguir estando ahí. Yo creo que el papel de nosotros también es entender eso, es entender cuáles son esas causas que hicieron que hace 60 años una gente en el Tolima tomara la decisión de armarse. Si esas causas persisten, tenemos el riesgo inminente de que eso pueda volver a pasar. A pesar de que se supere eso, que pueda pasar con la seguridad ciudadana o con los combatientes que tal vez no encuentren alternativas de reintegración. Y a propósito de eso, yo ahorita había tomado un apunte de algo, y es que hay una diferencia enorme entre el periodismo que hacemos y el periodismo que queremos hacer. Y yo creo que si nosotros no tenemos esa inquietud en este oficio todos, pues no sé si esto realmente es lo que nos gusta. Y el periodismo que hacemos está mediado también por lo que el maestro Javier mencionaba ahorita más temprano, que tiene que ver con la inmediatez, con el espacio, cuando nos achican las páginas en los impresos, ¿cierto? Que tiene que ver con la necesidad de la chiva, además. Y el periodismo que queremos hacer es ese que soñamos todos, ¿cierto? Ese de estar tranquilos, haciendo investigación, metiéndonos en los temas que nos mueven y que nos apasionan. Pero también es una cuestión temática, y es que en general nos mueve más el asunto de la conflictividad, ¿cierto? Nos sentimos mucho más activos, mucho más vivos cuando exploramos temas conflictivos, ¿cierto? A mí por lo menos me pasa. Que contando historias que son más de la capacidad, por ejemplo, de las comunidades de trascender los escenarios violentos para reconstruir su tejido social. Queremos hacer periodismo para la construcción de paz. ¿Estamos dispuestos a hacerlo? ¿O queremos seguir haciendo el periodismo de las conflictividades que nos mueve y que a algunos por lo menos, nos apasiona un poquito más? Yo creo que esa es una respuesta que nosotros tendríamos que resolver. Para hablar del caso concreto de Pacifista, nosotros
pues el eslogan es periodismo para la generación de paz, ¿cierto? Y ahí ha habido una línea de trabajo que apuesta por esto, por lo que mencionaba Javier, por lo que está pasando con unos pelados que quieren cantar rap y que le quieren señalar una cosa distinta de sus comunidades al resto de la sociedad, por cómo una mujer víctima del conflicto armado en el Carmen de Bolívar arma un festival de cine y a partir de ahí reúne a toda la gente de los Montes de María, una comunidad, un sector de la sociedad tan profundamente golpeado por el conflicto, a pensarse la paz. Esas historias valen la pena, pero yo también tengo ahí la sensación, y es una cosa que a mí no me gusta mucho, y es que muchas veces el análisis ligero que uno escucha por ahí lo que pasa es que los periodistas solo cuentan las cosas malas y nunca hablan de lo bueno. Claro, sí, pero es que sí, las cosas malas son noticia. Lo bueno también podría serlo, pero no significa por eso que vamos a esconder lo malo, que vamos a esconder esas conflictividades por cuenta de contar solamente esas historias. ¿Yo qué sueño? Yo me muevo más con los temas conflictivos, pero yo quisiera como ciudadano, como sujeto político, que cada vez más dejemos de contar esos conflictos para contar otras historias, no porque los neguemos, sino porque estamos evolucionando un poquito en ese sentido y vamos caminando a que cada vez esos conflictos se reducen y cada vez esas causas objetivas llegan a unos niveles inferiores. También el conflicto, y que el conflicto tampoco se puede entender solamente desde la violencia. Claro, total. El conflicto no debe ser solamente entendido. No solamente del conflicto armado, sino que hay un montón de factores ahí asociados. Yo que periodismo quisiera ver como ciudadano, insisto, como sujeto político, el día que la Unidad de Paz y Derechos Humanos, que nació hace tantos años en el colombiano denunciando las atrocidades del paramilitarismo en Urabá y que también ha denunciado las atrocidades de la guerrilla y las atrocidades de todos lados, se pueda concentrar en la paz. Eso sería un escenario que yo creo que sería muy valioso, pero por ahora la agenda no nos lo permite. Bueno, yo creo que yo ya he preguntado mucho, es bueno que el público también participe y como para tener una interlocución más amplia. ¿Sí? Perdóname un segundo, ¿alguien va? Ya te pasan el micrófono. Por favor, les pedimos el favor para que varias personas puedan hablar, que sean preguntas muy concisas, por favor, ¿sí? Gracias. Buenas noches, mi nombre es Alejandro Sierra y durante en mi recorrido he participado con diferentes organizaciones de víctimas de derechos humanos y he sido un activista político de esta ciudad. En medio de lo que ustedes estaban exponiendo ahorita tengo ninguna duda, y es una inquietud frente al tema de formar la opinión pública. También es cuál es la responsabilidad de los medios de comunicación en la autocensura. Lo digo porque por varias experiencias corticas. La primera, bueno, no solamente los medios de comunicación, también las ONG, incluso ONG muy importantes de esta ciudad, durante mucho tiempo se negaron a hablar de las víctimas de crímenes de Estado. Yo trabajé con las víctimas de crímenes de Estado, denunciamos mucho esto, y cuando se presentó el proceso de desmovilización con los paramilitares, hicimos una campaña para denunciar todas esas atrocidades de las víctimas de crímenes de Estado, y intentamos llamar a muchas ONGs, pero las ONGs decían, hey, no hablemos de víctimas de crímenes de Estado, hablemos del conflicto en general. Igual pasaba con muchos medios de comunicación. Si ustedes, incluye el colombiano, y no necesariamente Javier, nos decían, si nos hablan de crímenes de Estado no podemos pasar la información, si nos hablan del conflicto, sí. Y lo que pasa es que en este país muchas veces se acostumbraron a hablar de víctimas de la insurgencia o víctimas del paramilitarismo, pero no víctimas directas por parte del Estado. Y hubo una autocensura por parte de los medios de comunicación allí. Incluso una vez en la Universidad de Antioquia, cuando se presentó un asesinato y yo oí unas manifestaciones entre los medios de comunicación, posteriormente en un consejo de seguridad, Luis Alfredo Ramos dio la orden de que a mí los medios de comunicación no me volvieran a entrevistar, porque les incomodaba que yo les diera entrevista porque señalé algunos responsables de ello. Y los medios, a partir de eso, que en su momento, por trabajar en el movimiento de víctimas de crímenes de Estado, me estaban entrevistando constantemente, hasta ahí me dejaron de entrevistar. Entonces yo quisiera preguntar ¿cómo ha sido el papel de los medios de comunicación para muchas veces tolerar, invisibilizar, desdibujar o tergiversar
las responsabilidades de los agentes estatales y en esa medida también para tergiversar la formación de la opinión pública. Ok. Bueno, Alejandro, saludos, ya hemos compartido muchas veces. Yo pienso, Alejandro, nosotros, y lo digo como periodista, y no que suene a mea culpa, pero sí, nosotros al principio cometimos un error, lo digo al principio porque siento que ha ido cambiando, y es que nosotros invisibilizamos a las víctimas, y le dimos mucha voz a los victimarios, y las víctimas seguían relegadas, ¿cierto? Y de un momento a otro nos empezamos a dar cuenta que la verdad no la tenían los victimarios, la tenían las víctimas. Y empezamos, y lo digo empezamos es porque empezamos a dar como un giro a esa situación y dijimos, venga, los que realmente padecieron el conflicto son ellos, entonces hablemos con ellos. Y pienso que también lo de las víctimas de crímenes de Estado, le empezamos a dar la vuelta porque yo siento, y esto lo hablo a título personal, que teníamos miedo o sentíamos miedo de mostrar este tipo de situaciones, y dos, porque no estábamos preparados, además porque teníamos la concepción de que, pues creíamos nosotros, de que los actores armados legales cumplían la ley a cabalidad, ¿cierto? Y después nos fuimos dando cuenta que, no, y aclaro, no todos, algunos se salían de eso que nosotros creíamos que era lo correcto. Porque yo recuerdo que el primer caso de falsos positivos que nos entramos en el país fue los pelados de Soacha. Ese fue el primero, creo, o al menos que yo tengo conocimiento. Porque a partir de ahí ya se vino la avalancha de denuncias porque estas señoras, que fueron las víctimas, las mamás de los pelados, pusieron el pecho y dijeron, sí, sí pasa y nosotros lo vamos a hacer. Y asumieron eso. Y digamos que desde ahí nosotros nos tratamos de pegar, ¿cierto? Tanto que ya se empezaron a hacer las publicaciones. Y te voy a hablar de una reciente y salió esta semana. Y ahorita pues salió incluso en el periódico, que fue los dos primeros generales, altos mandos que fueron llamados para que respondan por falsos positivos, que es Mario Montoya y Torres Escalante. Y eso antes no se daba. Es más, la ONU en el informe de septiembre del 2015 mencionaba que, en septiembre del 2015, el año pasado, mencionaba que esto de los falsos positivos solo estaba tocando a soldados rasos, solo les tocaba a soldados rasos y a mandos medios, pero nunca se había llegado a una esfera tan alta como por ejemplo de estos dos generales. Entonces yo pienso que al principio sí tuvimos, quisimos pasar, por llamarlo de una forma de agache, por muchas situaciones, y aclaro, no es un mea culpa ni nada, pero se ha empezado como a dar la vuelta a eso, y se ha empezado a visibilizar, y a señalar también, y también a denunciar. Y este también lo pueden buscar, eso fue un trabajo que hizo uno de mis compañeros, Ricardo Monsalve, hace un mes, en el que se mostró que uno de los batallones de aquí en Antioquia, el batallón de ingenieros Pedronel Ospina, que se supone que era un batallón simplemente para hacer obras y esto, era de los que más falsos positivos había cometido en el país, y nosotros lo mostramos. Entonces siento que sí se ha empezado como a girar en ese aspecto y empezar a mostrar un poco más. Perdón, y retomando el artículo de Pacifista, podemos hablar de ejecuciones extrajudiciales en vez de falsos positivos. Está bien. Sí, está bien. Yo quiero responder la pregunta de Alejandro buscándole un ladito distinto, y es, yo también trabajé en El Colombiano y yo creo que en general, en cualquier medio, sea grande o sea pequeño, sea alternativo, sea un medio tradicional, esté en la radio, en la prensa o en la televisión, hay unos intereses asociados. Es decir, discutir eso, negarlo es por lo menos una torpeza. Pero hay un asunto que a mí me preocupa aún más,
y es cuando los periodistas incluso no permitimos que las historias lleguen a donde el editor para que el editor nos censure, porque nos da miedo desde el principio, porque suponemos ya con antelación que esa historia no se puede contar, que ese interés en particular en este medio no se puede tocar, y ni siquiera damos la pelea, ni siquiera lo enviamos a ver qué pasa, ni siquiera lo proponemos. Y eso en una posición muy cómoda que damos aquí en los medios en Medellín, cuando tenemos seguridad mucha más que en otras regiones, cuando tenemos muchos recursos a nuestra disposición, pero ¿qué pasa con esos medios de región que también desconocemos muchas veces? No tiene que ser del lugar más apartado del mundo, no tiene que ser el periodista popular en una vereda recóndita. ¿Qué pasa en Montería? ¿Cómo se ejerce el periodismo en Montería? ¿Cómo se ejerce el periodismo en Montería cuando el gran dueño de los medios de comunicación en Montería es un personaje que abiertamente ha tenido relaciones y las ha defendido con el paramilitarismo? ¿Cómo se ejerce el periodismo en Montería cuando la gente de los medios pequeños, de las emisoras, tiene que vender espacios de publicidad, casi que rogándole a los funcionarios públicos y al sector oficial para poder contar sus historias? Ese es un escenario completamente distinto, y nosotros aquí en la ciudad, en nuestra comodidad, nos limitamos a hablar de autocensura porque pensamos en el contrato que pueda tener el colombiano con el éxito, o la relación que pueda existir entre el periódico El Mundo y la gobernación de Aníbal Gaviria y después la alcaldía. Pero ahí hay un escenario que es mucho más complejo y que pone a la gente en un riesgo mucho más grande que el que nosotros enfrentamos aquí en las ciudades. Yo por eso insisto también en ese asunto que mencionaba al principio, y es como nosotros los que estamos aquí en este periodismo centralista, que miramos las cosas desde la distancia, no nos podemos quedar simplemente limitándonos a suponer que los editores nos van a devolver las notas. Yo creo que hay que hacer el intento. Otra cosa es que finalmente vivimos de esto, nos pagan por hacer esto, hacemos parte de organizaciones, de instituciones, y pues nos toca a veces también respetar que eso muchas veces pase. Muchas veces porque hay algunos que quieren evitar problemas, otros por facilismo, porque contar las historias complejas, malucas, que involucran poderes que son muy tensos, es incómodo. Es más difícil hacer eso que contar historias que no tocan esos poderes. Buenas noches, mi nombre es Andrés Restrepo. Algunos de ustedes me conocen, para los que no, yo soy el jefe de prensa de la Cuarta Brigada y no vine en representación de la empresa a la que represento, sino como uno más del gremio. La pregunta mía va enfocada a lo que hablaba recientemente Alexander, y es por la representación que yo tengo y por lo que yo escribo en ese relacionismo público que yo manejo con los medios de comunicación. Suelen buscarme por lo malo, suelen buscarme por lo violento, suelen buscarme por el conflicto. Cuando yo les vendo una información que da valor agregado a un soldado, como un soldado poeta, o un soldado que lleva 15 años entrenando soldados que se preparan para activar minas antipersona y nunca se ha dañado ni un dedo, que son historias bonitas, bien contadas, no las pasan, o no, lo que decía el compañero, no las pasan siquiera al editor. ¿Qué hacer cuando uno representa a una institución que bien la quiere parte de la sociedad colombiana, bien no la quiere parte de la sociedad colombiana, para que esas historias diferentes lleguen hasta donde el editor y sean publicadas? Lo bueno, lo que hace el ejército, desde lo social. Eso es la pregunta que tengo para todos. Muchas gracias. Andrés, pues primero, qué bueno verte acá, además porque me parece muy interesante el papel que ustedes ejercen, que también es un papel muy complejo, y yo siempre he dicho que, por ejemplo, usted particularmente es un valiente aguantarnos a nosotros, porque es cierto, es decir, nosotros lo que estamos buscando permanentemente, discutirlo sería una torpeza también, es el negativo, no el positivo. Y muchas veces es muy difícil acceder a ese negativo, es muy difícil acceder a información cuando la persona que está del otro lado no ha ejercido desde el lado de acá. Y cuando nosotros que estamos en el lado de acá no entendemos cuál es el papel de ustedes,
es muy difícil también entender que encima de ustedes hay todo un engranaje y una estructura muy compleja y que las decisiones no son ustedes las que las toman, sino que encima de ustedes hay un montón de procesos que lo superan. ¿Qué pasa con eso? Yo creo que tiene que ver también con el momento en el que estamos, es decir, con la apuesta, con la agenda, con efectivamente un poco los temas que por un lado nos apasionan, porque nos apasionan más los negativos que los positivos, y eso es una realidad. Yo creo que eso es una realidad. En general a los periodistas nos mueven más los negativos que los positivos, pero segundo, porque estamos acostumbrados a contar los negativos, porque el espacio que le damos en los medios a esas historias diferentes que pueden surgir desde la sociedad civil, desde las organizaciones, desde la izquierda, desde la derecha o incluso desde el ejército, cuando salen en chiquito. Algo a lo que no le damos trascendencia, algo que no investigamos periodísticamente, algo que no merece desarrollo. Yo creo que es un poco una dinámica y casi que una bola de nieve que nos ha metido en esa idea de que esas cosas que pasan incluso desde instituciones como el ejército no tienen justificación. Y no tienen justificación en el sentido de que no venden tanto como venderían otras, o no tienen justificación en el sentido de que no son lo que más nos mueve a nosotros. Yo creo que ahí sí vale la pena hacer el mea culpa, o sea, y reconocer que, por ejemplo, Andrés, cuando a nosotros nos llegan ese tipo de historias, difícilmente abrimos el boletín, ¿cierto? Eso es un hecho, difícilmente abrimos el boletín. Cuando llega una historia distinta, cuando llega el comunicado de prensa que reconoce el otro asunto, así sea muy breve, en 2 o 3 párrafos, diciendo que es que un soldado murió en tal caso, o es que que hubo un accidente con un arma en un batallón, ese sí lo abrimos. No solamente lo abrimos, lo esperamos, lo exigimos. Y un poco esa ha sido la lógica y la dinámica de los medios, un poco esa es la agenda que se nos impone en el momento, y yo creo que deberíamos caminar y que en la medida en que vamos superando por lo menos esa conflictividad actual que tenemos, cada vez más el papel de ustedes va a ser contarnos más historias de ese tipo y el de nosotros también contárselas a la gente. Le agrego algo, y es porque esta pregunta que hace Andrés es una pregunta que escucho con mucha frecuencia de parte de jefes de prensa de ministerios, jefes de prensa de la presidencia, jefes de prensa de gobernaciones y alcaldías, y también de jefes de prensa de empresas. ¿Qué hacer como periodistas para desempeñar ese cargo y al mismo tiempo para mantenerse fieles a la condición de periodistas? ¿Habrá que renunciar a eso? ¿Qué es lo que hay que hacer? A mí me parece que lo primero es entender que el periodista lo es en cualquier medio en que se desempeñe en la medida en que sirva al bien público. Si el periodista tiene que justificar su sueldito destacando las obras buenas del ministro que lo contrató, deja de ser periodista y prácticamente entra en un estado de prostitución mental. Porque está trabajando para quien le paga. Y uno como periodista no trabaja para quien le paga. Uno solo tiene un amo que respeta y al que sirve, el receptor de su información y a través de él toda la sociedad. Entonces, ¿cómo hacer para tener contento al señor que está pagando en el ministerio, en la gobernación, en la presidencia y en los demás entes? ¿Cómo hacer? Yo creo que de entrada uno tiene que ser muy claro. Señor ministro, señor gobernador, señor presidente, yo no entro aquí a trabajar para su imagen. Su imagen que la hagan los relacionistas públicos y toda esa gente que sabe de eso. Yo como periodista no sé hacerle imagen a nadie, porque lo mío es el contacto con la realidad. El día en que usted hizo cosas maravillosas, yo contaré las cosas maravillosas. El día en que la gente tiene que protestar contra usted, yo diré lo que la gente tiene que protestar. Es decir, esto supone una radical independencia del periodista. El periodista no es un empleado, ni puede considerarse un empleado.
es un vocero de la sociedad y es alguien que está trabajando para la libertad de la sociedad a través de la buena información. No hay que olvidar la cadena que se forma. Primero las personas reciben información, después con esa información deciden y al decidir se vuelven libres. Uno está contribuyendo a la libertad de la gente a través de su información, pero esa información tiene que ser creíble. No basta con que yo diga verdades de 2 y 2 son 4, sino que me las crean. Uno cree que como periodista su tarea está cumplida con el boletincito en que contó unas cosas maravillosas. No, la cuestión es que se las crean. Porque si la gente le cree a uno, uno tiene influencia. Y allí llegamos al término del proceso. Uno es periodista para tener influencia y por consiguiente cambiar algo todos los días. Si no es eso, esta profesión no vale la pena. Es una profesión que tiene que defender su credibilidad y su influencia. Y allí, y es mi último punto, aparece la crisis más seria que estamos enfrentando los periodistas hoy, que es una crisis de credibilidad. La gente está dejando de creer en los periodistas porque parecen ver asomar a través de sus informaciones y detrás de sus informaciones las orejas de quien le paga. Por eso, la pregunta más demoledora que la gente se hace frente a nuestro trabajo es: ¿y a este quién le paga? Se han acostumbrado demasiado a descubrir que no hay periodistas que puedan decir: no me importa que me paguen, y que no estén trabajando para un amo. La credibilidad se recupera el día en que la gente entienda que nosotros no tenemos más amo que el receptor de nuestra información y a través de él toda la sociedad. Andrés, saludos, hermano. Yo difiero un poco de lo que acabas de mencionar, porque si uno hace un rastreo de los medios de comunicación en el país, yo creo que a las fuentes militares es de las que más se le publica, y un montón de historias, ¿cierto? Incluso en El Colombiano, El Tiempo y en un montón de diarios de este país. Y para la muestra, como decimos, un botón. El soldado que estuvo perdido 23 días, ¿cuánta prensa mojó? Muchísimo. Primero. Lo segundo que quiero decir es que, y esto es mi percepción, insisto, es que desde las brigadas nos han llenado a los militares, a los periodistas, perdón, con un montón de boletines. Y son boletines, y quiero que esto quede muy claro, porque es mi percepción, y son boletines que tienen que ver con la operatividad de la tropa. Pero yo tengo un pensamiento frente a eso, es que ese es su trabajo. O sea, el trabajo de las fuerzas militares es garantizar, me imagino, seguridad y que capturen a los malos y todo este tipo de cosas. Entonces, yo personalmente, cuando a mí me llega un boletín y me dicen, capturamos a un jefe de finanzas, como cada rato los capturan, que son muchos, que no sé de dónde salen tantos cada rato, yo digo, es que ese es su trabajo. Y se puede, lógico, se puede mostrar, pero no sería hacerle eco a eso, porque es que ese es su trabajo. El trabajo del policía es brindar seguridad, el del ejército también, el mío, mostrar esas realidades, informar, ¿cierto? Muéstreme una cosa diferente y la contamos, muéstremela. Pero no que cada día llegue un boletín de que cogimos un laboratorio y todos los días cogen laboratorios. Y yo digo, pero aquí no hay nada nuevo, porque ese es su trabajo. ¿Sí? Hay una historia que hace años se hizo, que eran de unos soldados en la Comuna 13, que sacaban todos los días a unos señores en una silla de ruedas, y los sacaban todos los días por estos callejones hasta una calle principal para
para que los recogiera allí un taxi y los llevara al médico. Y los 2 soldados los esperaban allí mismo, a estas 2 personas, y que eran ya adultos muy mayores, y los bajaban hasta la casa otra vez. Y esa historia se contó. Y vos sos testigo de eso. Mostremos cosas diferentes, esa es la invitación. Pero no lo que yo te digo, que es la operatividad del ejército, de la policía. Esa es su tarea, creo. Tenemos tiempo para una última pregunta. Buenas noches. Mi nombre es Daniela Galvis, soy politóloga y por unos años periodista empírica. Ahorita se estaba conversando un poco acerca de la parcialidad, de la deseable parcialidad de los periodistas. Se decía que a favor del bien común, pero yo quisiera preguntar por la real parcialidad de los medios de comunicación, que no necesariamente es a favor del bien común, sino de unos intereses políticos, económicos o de cualquier otra índole, y que muchas veces está ahí, pero no se le cuenta a la gente. Entonces un medio tiene una visión particular sobre un tema, pero nos hace creer que no la tiene, porque nos hace creer que es un medio imparcial. Frente a este tema puntual de los acuerdos de La Habana, ¿ustedes creen que los medios deberían decir abiertamente estamos a favor o en contra, como muchos lo están, para que cuando yo me dirija a X o Y medio sepa que lo que estoy leyendo es una información a favor o en contra de los acuerdos, como por ejemplo lo hace Pacifista, que como decía ahorita Juan David, tiene un manifiesto en el que dice que su postura es a favor de esos acuerdos? O sea, siendo ese un tema tan delicado, sería importante que los medios nos contaran a través de una editorial o de otro espacio cuál es su postura frente a él. Gracias. Yo considero que eso se hace, y se hace a través de las editoriales precisamente, porque los medios de comunicación, y en este proceso de paz se ha editorializado muchísimo sobre el proceso de paz, desde diversas posturas. Por ejemplo, una de ellas, los medios de comunicación en este país han editorializado mucho sobre el blindaje que tiene ese proceso, y qué tan perjudicial ha sido esto para los mismos diálogos. Si tú buscas, digamos, en editoriales de diferentes medios de comunicación del país, ha habido posiciones, algunas a favor y otras en contra del proceso de paz. Yo pienso que sí se da, desde la editorial, sí se da. Yo estoy, qué pena, muy brevemente, de acuerdo con Javier en el sentido de que los editoriales de los medios de comunicación en general, de los medios masivos de comunicación en Colombia, sí han tomado postura, y creo que esa es su naturaleza, para eso son las páginas editoriales. Pero yo quiero apuntar ahí un detalle, y es que muchas veces cuando miramos los medios desde afuera, suponemos que son superestructuras que tienen a una persona que está detrás del último reportero, del último eslabón de la cadena, con un látigo persiguiéndolo, para decirle cómo tiene que escribir, qué tiene que decir, cuáles son las palabras que tiene que elegir y cómo tiene que conducir su nota, cómo tiene que desequilibrarla. Y eso no pasa. Es decir, sí hay unos elementos clarísimos de intereses políticos y económicos asociados con los medios, por supuesto, eso lo vamos a ver en esas páginas editoriales, pero no podemos suponer que porque esas páginas editoriales estén ahí en todos los casos, y ojo, porque a veces sí se da, entonces hay una persona mirando el teclado del periodista y diciéndole, vea, usted tiene que escribir y hablar mal del proceso de paz o hablar bien del proceso de paz porque esta es la postura de este medio. Eso no pasa, eso realmente se da en algunas ocasiones, pero los periodistas muchas veces, en la investidura que tenemos como ciudadanos, en los intereses que también nos mueven a nosotros, somos los que al final, así estemos en el último eslabón de la cadena, terminamos tomando partido y jalando para un lado y para el otro. Para una cosita muy breve en relación con la pregunta de Andrés que se me quedó, y a propósito de lo que decía Macías, yo creo que el asunto es qué es noticia, ¿cierto? Si nos mandan noticia, sea una incautación de miles y miles de kilos de coca, o sea una cosa muy interesante que están haciendo unos soldados, o sea un negativo, eso va, porque es noticia. Ahí está el elemento fundamental, yo creo que ahí no hay más discusión que eso. Estoy recordando en este momento un episodio que todos ustedes debieron vivir
cuando se llegó a unos acuerdos en materia de justicia en la Mesa de La Habana. Uno de los noticieros nacionales dio en la maña de informar de la siguiente manera: parte la pantalla. En una mitad de la pantalla está hablándose de los acuerdos a que se llegaron, y en la otra de todas las atrocidades que han hecho las FARC. Entonces, naturalmente, el periodista o la periodista que hace esto cuenta con que la gente es ignorante y no se da cuenta del truco que se está utilizando allí, que es el truco de la yuxtaposición de imágenes. Seguramente los que son estudiantes han entendido que yuxtaponer imágenes significa una imagen al lado de otra que dan un tercer significado. Y con ese tercer significado se está editorializando y no se está ateniendo a los hechos tales como ellos son. El problema es que se traspasa muy fácilmente la línea que separa la información de la propaganda. Yo como periodista me siento ofendido cuando me dicen que le estoy haciendo propaganda a lo que sea. Los periodistas no hacemos propaganda. ¿Por qué? La propaganda es siempre una verdad a medias. ¿Alguno de ustedes recuerda alguna propaganda en que se señalen los defectos del producto que se está anunciando? Siempre se está hablando de las bondades del producto. A los periodistas nos corresponde mostrar las dos caras. Y eso es lo que nos hace más respetables que cualquier propagandista. Y eso es lo que nos vuelve menos respetables cuando la gente se da cuenta de que estamos haciendo propaganda. Al proceso de paz no le han convenido ni aquellos que son profundamente defensores del proceso, ni aquellos que son opuestos al proceso. Porque ni unos ni otros merecen credibilidad, porque unos y otros están haciendo propaganda. En cambio, cuando nos atenemos a los hechos, el hecho puede ser, por ejemplo, la necesidad de que se aplique una justicia justa. El hecho puede ser que los lugares en donde se van a reunir los guerrilleros después de que entreguen las armas son unos lugares en donde no debe haber civiles según los acuerdos o las imposiciones del gobierno. Eso lo puedes informar tú desde el punto de vista de una opinión política. Entonces aprovecho esto para atacar a Santos. El otro podrá utilizar eso para favorecer a Santos. Y lo nuestro no es ni atacar ni favorecer a Santos ni a ningún otro. Lo nuestro es crear un ambiente propicio para la paz. Y es que ambiente propicio. De perdonar se da cuenta de que eso implica una transformación total en la persona, por tanto no es un asunto fácil, pero nos toca crear ese ambiente propicio. Por tanto, no creo que pueda contribuir a la paz una adhesión o una oposición totales. Más bien la adhesión tiene que ser adhesión a lo que es el deseo, el ideal del pueblo colombiano en este momento. Es a ese pueblo colombiano al que nosotros le debemos servicio, no a ningún partido, ni a ningún jefe político, ni a ningún presidente, porque lo nuestro va mucho más allá de eso. Ahora por la tarde, antes de llegar acá, me contaron la historia de un niño y su hermanito. Ellos nacieron en Jericó y se fueron a caballo con su papá y su mamá desde Jericó. Un hermanito, el hermanito mayor tenía un poco más de un año y el hermanito menor era todavía un bebecito, y se fueron a caballo hasta La Pintada con su papá y su mamá. Ellos estaban buscando un mejor futuro. En La Pintada se montaron en tren para llegar a Armenia, donde después ya creció la familia. En esa historia
me dice este niño chiquito que él se acuerda mucho, que tiene una escena que tiene mucho, que es como lo que más se le quedó en la cabeza de ese viaje, y era el sonido de los cascos de los caballos cuando pasaban por debajo de los techos y el ruido simultáneo del casco de los caballos y del agua cayendo sobre el techo, que eso es lo que había quedado en su memoria. Esa historia tan bonita me la contó ahorita el maestro Javier Darío, y ese bebé de 1 año y medio era él, el que tiene ese vivo recuerdo sonoro de los cascos de los caballos y las gotas de agua. ¿Por qué quiero cerrar esta conversación con esa historia? No solamente para pensar que nos espera un reto muy grande y es buscar otras historias que también son muy hermosas, sino que también cuando estamos formando la opinión pública nos tenemos que devolver en el tiempo, porque las historias, cuando miramos para atrás, nos ayudan a entender mejor las personas, y entendiendo mejor las personas podemos entender también mejor la sociedad y mejor los contextos en que hemos crecido y la manera en que hemos vivido. Muchas gracias a La Oreja Roja por esta invitación, muchas gracias al maestro Javier Darío Restrepo, gracias a Juan David, a Alexander por estar aquí con nosotros, al Teatro Pablo Tobón Uribe por ofrecernos este espacio, y sobre todo muchas gracias a ustedes por acompañarnos esta noche. Feliz noche.